Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Efesios capítulo 5. Versículos 22 en adelante. Y antes de leer y entrar en el sermón de esta mañana, vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos porque has hecho salir tu sol sobre nosotros. Podemos respirar tu aire. Señor, esta nueva vida que tenemos en Jesucristo la podemos disfrutar solamente porque tú eres bueno. Señor, te pedimos que esa bondad pueda continuar en nuestras vidas y a través del Espíritu Santo nos puedas mostrar en tu palabra lo que necesitamos oír, lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos mejorar y lo que necesitamos afirmar. Padre, te rogamos, háblanos a través de tu palabra. Hemos disfrutado de las canciones, nos hemos gozado con nuestro hermano viniendo a la membresía de la iglesia. Estamos ansiosos y expectantes por estos bautismos de la semana que viene. Pero hoy queremos acallar cualquier ruido a nuestro alrededor y concentrarnos en tu palabra. Te pido podamos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Si hay algo que nosotros queremos, ¿qué es lo primero que preguntamos? El precio. Entrás a cualquier lugar, sea una tienda de zapatos para las mujeres, sea una ferretería para los hombres, o Easy, o Sodimac, lo que sea. Y lo primero que miramos es, ¿cuánto vale? ¿Es lógico o no? Cuando pasa alguien vendiendo algo, sea fruta o lo que fuere, ¿qué le preguntamos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Si queremos comprar una radio o si queremos comprar un televisor, ¿qué preguntamos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? De igual manera, si queremos tener un hogar feliz, necesitamos preguntarnos, ¿cuánto cuesta? Y la verdad que un hogar feliz tiene un precio, como todo en la vida, tiene un precio que pagar. Y no podemos mirar no podemos mirar por alto sus requisitos en la palabra de Dios, en este pasaje, y esperar tener un hogar feliz. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 25, a maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Ah, qué lindo es eso! Versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Las casadas, sujétense a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Podemos orar e irnos? Los mandatos están claros. Podríamos decir, Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo, amén, y salir. A los que lo están esperando con asado dicen, sí, vamos, pastor. Pero vamos a ver qué es lo que demanda para tener este resultado, donde la esposa se somete a su marido, donde el marido ama a su esposa y donde los hijos obedecen a sus padres. Lo primero que debemos tener en cuenta para tener una familia feliz es que necesitamos tener la relación correcta con Dios. Fíjense lo que dice versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor. Si yo voy como esposa,
sujetarme a mi esposo, como esposo amar a mi esposa y como hijo obedecer a mis padres, todo esto debe ser hecho en el Señor. Entonces nuestras prioridades deben estar correctas. La relación vertical con Dios es la correcta. Entonces nuestra relación horizontal puede llegar a ser la correcta. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, leemos así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si somos imitadores de Dios, podemos andar en amor. Lo dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Y de recién cuando somos imitadores de Dios, podemos andar en amor. Un hogar feliz necesita de ese tipo de amor. En 1 Juan capítulo 3, versículos 14 al 19, leemos de que amarnos unos a otros es la prueba de que somos nacidos de nuevo. 1 Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así. 14 al 19, pero vamos a leer hasta el 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Según ese versículo, si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a los que están cerca nuestro, no hay evidencia de que hay vida eterna permanente en nosotros. No hay evidencia de nuestra salvación. El hecho de que amamos es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Si alguien dice, yo me entregué a Cristo en una campaña, yo hice una vez la oración de fe, dijeron, Señor Jesús, te pido perdón, pero no hay amor hacia los hermanos, si no hay amor hacia los demás, no hay una evidencia de que he nacido de nuevo. Si no queremos tener el compañerismo de los demás hermanos en la fe, entonces, según lo que vemos acá, no hay evidencia de un nuevo nacimiento. Si como individuos no queremos venir a la iglesia porque no soportamos a los hermanos, según lo que dice este versículo, no es la opinión del pastor, según este versículo, dice que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Podemos saber que hay vida eterna permanente en nosotros, en que amamos a los hermanos, en que nos preocupamos por ellos. Pero para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, justo el párrafo anterior al párrafo que estamos viendo esta mañana, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. El pasaje anterior del capítulo 5 completo, por lo menos hasta el versículo 20, habla de que debemos andar como hijos de luz. Y el capítulo anterior, el capítulo 4, la última sección, habla de que no podemos andar como hijos de luz, sino somos controlados por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, versículo 25 del capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es en Efesios capítulo 4, versículo 25. Ahora versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Hay hogares que viven en amargura? Enojo. ¿Hay hogares así? Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, buenos, rápidos en perdonar, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, estaba diciendo el argumento del apóstol Pablo, todo esto existe, quiten todo eso y reemplácelo por el gobierno del Espíritu Santo.
Eso va a hacer que, según el capítulo 5, puedan andar como hijos de luz, siendo llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. Y esa llenura del Espíritu Santo, siendo controlados. Cuando uno está alcoholizado, está controlado por el alcohol. La reacción es menor, el pensamiento es difuso y uno hace cosas que no haría en un estado normal. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, la reacción es diferente, la manera de pensar es diferente y respondemos a situaciones que de otra manera no responderíamos así. Controlados por el Espíritu Santo. Y cuando eso se da, sucede lo que pasa en el capítulo 5, versículos 22 en adelante. Una esposa sujeta a su esposo, un marido que ama a su esposa e hijos que obedecen a sus padres. Todo eso si estamos llenos del Espíritu Santo. Pero noten que esto, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, es un mandato de Dios. Es un mandamiento. Y hay mucha confusión en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Los pentecostales dicen que el bautismo en el Espíritu Santo viene con hablar en lenguas. Dicen, uno es bautizado por el Espíritu Santo cuando empieza a hablar en lenguas. Y habla en lenguas. Y eso no es así. En la palabra de Dios no encontramos una sola referencia donde se hable del bautismo del Espíritu Santo. Lo que encontramos es el bautismo en el Espíritu Santo. Y cada vez sucede en el momento de creer. En el momento de creer en Jesucristo, en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados, en el momento de confiar solamente en Él para la salvación de nuestras almas, el Espíritu Santo comienza a gobernar en nuestras vidas, comienza a morar, a trabajar y a hacer esa obra que va a durar desde el nuevo nacimiento hasta el último aliento. Hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es su tarea. Eso es lo que Él vino a hacer en nosotros. Y sucede desde el momento de la conversión. Y vemos que esto de llevarnos a ser a la imagen del Señor Jesucristo es obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 36. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién se hace referencia? Al Señor Jesucristo. Cuando Él se bautizó, Juan el Bautista, dice que vio descender el Espíritu Santo sobre Él, cumpliendo esto. Y una voz que se oía desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. También leemos en Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién los bautizaba con el Espíritu Santo? Jesucristo. Y Él prometió, no un bautismo en el Espíritu, sino un bautismo con el Espíritu. También leemos en Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Sucede en el momento de la salvación. De lo contrario, solo los pentecostales que hablan en lengua serían salvos, según este versículo. Y también vemos en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El bautismo es algo que todos reciben al momento de ser salvos. Porque si no tienen ese bautismo en el Espíritu, no es de Él. Es algo que sucede en el momento de la salvación. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es algo diferente. Ser lleno, controlado por el Espíritu Santo, es algo diferente.
Y esto es algo que sucede para que podamos disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas. Leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Tenían poder para ser testigos. En Jerusalén, podríamos decir en Bellavista, en toda Judea, en los barrios alrededor o en los partidos alrededor, en Samaria, en otras provincias y hasta lo último de la tierra. Pero debemos ser llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, Él es el que nos da poder para poder ser instrumentos que Él puede usar. Ahora, ¿cómo viene, pastor, la llenura? Yo sé que tengo que ser lleno, pero ¿cómo hago? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gracias por preguntar. La palabra de Dios me dice que la llenura del Espíritu Santo viene por la obediencia. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese andemos es la manera de caminar diario en nuestras vidas. Caminemos diariamente por el Espíritu. Obedezcamos al Espíritu Santo, lo que Él nos dice cada día. Y lo tenemos en la palabra de Dios. El que hurtaba, no hurte más. Ah, pastor, yo el domingo no hurto. Pero el lunes, bueno. La palabra de Dios nos manda cómo debemos vivir. Y si vivimos por el Espíritu, andemos diariamente también por el Espíritu, en obediencia. Pero leemos de que es posible contristar al Espíritu Santo cuando andamos en desobediencia. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra y caminamos en obediencia a Dios, el Espíritu Santo comienza a controlar cada área de nuestras vidas. Pero cuando no lo hacemos, el Espíritu Santo nos dice: no insultes. Y ahí va. El Espíritu Santo nos dice: no robes. Y ahí va. El Espíritu Santo dice: no chismees. Y ahí va. El Espíritu Santo dice: no pienses mal de tu hermano. Y ahí va. ¿Saben cómo queda el Espíritu Santo? Entristecido. Imagínate si vos estuvieras junto a alguien que amás y podés estar con esa persona todo el tiempo, tal vez tu hijo o tu hija, y le decís: no hagas esto, esto te va a salir mal, y lo hace igual. Y lo seguís acompañando: no tomes eso es alcohol, eso te va a hacer mal, y lo hace igual. No hagas esto porque podés ir preso, lo hace igual. Y hay consecuencias de las malas decisiones. ¿Cómo estarías vos estando al lado de esa persona que tanto amás? Frustrado, triste. El Espíritu Santo, Dios mismo, te ama. Y Él te da consejos porque te ama. Y cuando no le obedecemos, entristecemos al Espíritu Santo. Incluso leemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que podemos llegar a apagar, no a extinguir, pero a apagar el Espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis el Espíritu. No desobedezcas tanto al punto de que ya no puedas escuchar su voz. No apaguéis al Espíritu. Ahora, como hay un mandato de no apagar y de no entristecer, me imagino que también podemos avivarlo y alegrarlo. ¿Amén? Entonces es posible obedecerle. Si la palabra de Dios nos dice que no lo debemos apagar y que no lo debemos entristecer, la parte positiva de ese mandato es que tenemos que avivar el Espíritu Santo al obedecerlo y alegrar al Espíritu Santo al obedecerlo. Qué raro, ¿no? Un pastor bautista hablando tanto del Espíritu Santo. Pero es una de las personas de Dios. Es Dios mismo y merece nuestra obediencia.
Debemos orar a Dios y confesar nuestros pecados y decirle que queremos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas al obedecerle. ¿Qué consecuencias hay de esto? Vas a llevar fruto. ¿Escucharon alguna vez del fruto del Espíritu? En Efesios capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice algunos de estos frutos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustaría pasar una tarde con alguien así? Que tiene gozo en su corazón, que agradece a Dios por las cosas que suceden en su vida, que no está quejándose, ni murmurando de otros, ni quejándose con Dios. Obvio que sí, eso es fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo. También leemos en el versículo 22. Perdón, esto es otra cosa. También leemos en Gálatas, vayan conmigo por favor, está hacia atrás. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Son otros frutos del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es, díganlo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Vieron esto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es decir, estar prontos para perdonar, bondad, fe, mansedumbre, que hay ese poder para reaccionar mal, pero es controlado, templanza. ¿Quisieras vivir así? ¿Quisieras que en tu casa se vive así? Tengo más frutos del Espíritu. Y eso los encontramos en nuestro pasaje, en Efesios, capítulo 5. En la esposa, el fruto de ser lleno y controlado por el Espíritu Santo, lo leemos en el capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, fruto del Espíritu. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, la palabra sujeta es estar bajo la protección. Es como cuando llueve, nos ponemos bajo la protección de un paraguas para no sufrir los embates de la lluvia. Las casadas se ponen bajo la protección de su esposo. Protección económica, protección espiritual, protección emocional. El esposo la protege, incluso físicamente. Si alguien quiere dañar a tu esposa, no dudo de que la vas a defender. La mujer se pone bajo la protección, se pone sujeta a su esposo. Así como Cristo se pone bajo la protección, la guía y el amor del Señor Jesucristo. Eso es fruto del Espíritu Santo. Hay más frutos que se los ven en el esposo, que es lleno del Espíritu Santo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora nos dice cómo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ese que se entregó habla de un amor sacrificial. Jesucristo amó tanto a la iglesia que se sacrificó por ella. Esposos, debemos amar tanto a nuestras esposas que no debe haber sacrificio más grande que no podamos cumplir por ellas. Si tu esposa quiere un chocolate a la 1 de la mañana,
Ah, no, siempre lo mismo. Sacar el auto, ir hasta allá, volver. No. Eso no es un esposo lleno del Espíritu Santo. Ay, pero yo hago cosas más importantes, pastor. Yo me levanto temprano todos los días, pastor. Y yo le doy dinero todo el tiempo, pastor. Ella no se casó con vos por tu dinero. Si es así, en algún momento va a faltar el dinero. Ella se casó con vos porque sabía de que vos ibas a hacer cualquier cosa por ella. Trabajar sacrificadamente era una de las cosas. Pero en los pequeños detalles, en amarla, en decirle te amo, en quedarte embobado mirándola. Maridos, amad a vuestras esposas sacrificialmente, no importa lo que haya que hacer, para demostrarle que las amamos. Eso es fruto de un esposo lleno del Espíritu Santo. Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El mejor cosmético que puede tener una esposa es el amor de su esposo. Jesucristo amó a su iglesia, se entrega por ella para presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Sabés quién va a ser el más beneficiado de una esposa que es amada y feliz? El esposo. ¿Vas a pasear con ella de la mano? O de la mano de tu hijo, que va a tener a tu hijo y a tu esposa, o algo así. Y vas a estar feliz. Qué hermosa esposa Dios me ha dado. Pero es hermosa porque es amada. Y el beneficiado somos nosotros, hombres. Dice, así también los maridos, versículo 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposo, no sé si esto te habrá pasado alguna vez en la mente, pero vas manejando rumbo a casa y si tu esposa no es una mujer amada, no quiero llegar. Ojalá que haya una maratón como la de hoy. ¿Les costó llegar hoy? Los que venimos de aquel lado, sí. Cruzaban personas corriendo, una maratón. Y pareciera que deseamos que algo pase, algo para no llegar o llegar tarde. Cosa de que ya hayan comido y ya no las quiero aguantar. Solo quiero dormir y volverme a levantar. Eso es porque tenés una esposa que no sabe que lo amás. Pero pastor, todo lo que yo hago, sacrificadamente debemos demostrarle que la amamos. Si amamos a nuestra esposa, según lo que dice la palabra de Dios, es como amarnos a nosotros mismos. Somos los beneficiados de tener una mujer que es amada, que es bendecida, que es cuidada. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fruto del Espíritu Santo, gobernando a la esposa, gobernando al esposo. Y versículo 6, gobernando a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos llenos del Espíritu Santo van a obedecer a sus padres, porque eso es justo. No, pero usted, pastor, no sabe lo que hacen mis padres. No está diciendo obedecer si tus padres son buenos. No está diciendo obedecer si tus padres son cristianos. Dice obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ellos te dan comida, ellos te dan abrigo, ellos lavan tu ropa, ellos pagan tu colegio, ellos se preocupan por tu seguridad. Es lo justo que le obedezcamos. Incluso no solamente debemos hacerlo por lo que recibimos de ellos, sino por lo que recibimos de parte de Dios. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quisieras tener un buen trabajo? ¿Quisieras tener buenas decisiones en tu vida? Honra a tu padre y a tu madre. Es una promesa de Dios. Y por último, en un hogar lleno del Espíritu Santo, las esposas estarán sujetas a sus maridos, los maridos amarán a sus mujeres, los hijos obedecerán a sus padres y los padres no provocarán a ira a sus hijos. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben cómo un padre lo provoca a ira a su hijo? Siendo hipócrita. Diciéndole, no mientas, hijo. Y a los 2 segundos, decirle que no estoy. Diciéndole, no hay que decir malas palabras, hijo, eso está mal. Y me doy vuelta. Y salen las tremendas groserías. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Saben qué sucede con un hijo que ve a su padre decir una cosa y hacer otra? Se enoja con sus padres, porque él dice algo y no lo cumple. Él me dijo que me iba a llevar a un lugar y no lo hizo. Y no es que no lo hizo porque no pudo, no lo hizo porque no quiso, no le importa. Y padres, no provoquen a ira a sus hijos. Que ellos sepan que somos seres humanos que nos equivocamos y que cuando lo hacemos, pedimos perdón. Yo esto lo conté ya hace un tiempo. Está grabado en mi mente. La primera vez, no fue la única, la primera vez que mi papá me pidió perdón. Él me había pegado por algo que yo no había hecho. Tal vez hice otras cosas durante el día, pero por eso no era. Y luego cuando investigó el asunto se dio cuenta de que no era mi culpa, era culpa de mi hermano. Yo estaba llorando al costado de un camión y se acercó como pateando latitas, así, y me pidió perdón. Yo no tenía más de 8 años y aún lo recuerdo. Mi papá es un ser humano, se equivoca y me pide perdón. Que lo hagas. Si lo has hecho, si te has equivocado, pedile perdón a tu hijo. No estás quitando autoridad, para nada. Te estás mostrando como lo que sos, un ser humano que necesita de la gracia de Dios todo el tiempo. ¿Cuánto cuesta? El valor de un hogar feliz es altísimo. Si tu hogar estuvo o está en ruinas, sé que darías cualquier cosa por verlo restaurado y feliz. El precio para que esto suceda es ser llenos, controlados, dirigidos y obedientes al Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el de tener un hogar feliz será uno de los muchos buenos resultados. Lo más que nos acercamos a Dios, tanto más feliz será nuestro hogar. ¿Cómo hago esto? Permitiendo que Dios gobierne mi vida. Dejando de lado nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestra arrogancia. Pidiendo perdón si hicimos algo indebido. Y buscando que Él crezca y que yo mengüe. Te desafío a ser una persona llena del Espíritu Santo durante esta semana. Respondiendo como hijo o como hija de Dios en cada situación dentro de tu hogar. Cuando no lo haces, que puedas pedir perdón. Sea a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Es un desafío fácil. Al principio, esta nueva actitud va a ser vista como rara, pero que no te desanimes, que continúes hasta el final de la semana. Y el sábado, yo sé que tenés muchas cosas que hacer, pero el sábado, evalúa si valió la pena, si hubo algún cambio durante la semana con esta nueva actitud que tenés. Tal vez el cambio fue pequeño, fue minúsculo. Tal vez el cambio fue que tu esposa volvió a sonreír. Amén. Tal vez el cambio fue que tus hijos obedecieron. ¡Wow! Una vez en la semana, pero es algo. Tal vez el cambio fue que tu esposo te quedó mirando enamorado de nuevo.
pero aunque sea un cambio pequeño, que lo multipliques por otra semana siendo llena del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. Que lo multipliques por un mes con esta nueva actitud de ser lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, cumpliendo con el lugar que debo cumplir dentro de la familia. Que lo multipliques por un año. Es un tremendo cambio que comienza con esta primera semana. Yo quiero un hogar feliz, pero para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios te da la garantía de que va a haber resultados. Tal vez muy pequeños, pero van a haber resultados. Perdón, me entusiasmé y no pasé las diapositivas. Yo quiero un hogar feliz. Estoy tremendamente seguro de que vos querés un hogar feliz. Y aquel que nos puede dar ese hogar es el mismo Señor Jesucristo, cuando somos llenos, controlados por su Espíritu Santo. Te voy a pedir que te pongas de pie y que puedas confiar en el Señor de que Él va a cumplir sus promesas cuando somos controlados por su Espíritu Santo, cuando somos dirigidos por su Espíritu Santo, y que van a haber cambios en nuestro hogar para su gloria. Amén. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar.